Buenas tardes, buenos días. Bueno, esta es una pequeña charla para el equipo venezolano que participó en la IMO este año, 2024. Y he titulado la charla Matemáticas y lenguaje, simetrías y analogías. Em, Esto tiene que ver con unos regalos que les hice. Les regalé estos dos libros y este juego. Bueno, esta charla realmente tiene que ver con el primer libro, el de simetría. Y la charla que voy a dar dentro de una semana es sobre Big History, que es otro tema. Ok, entonces lo que les voy a hablar es de una motivación, de simetrías, analogías, voy a hablar algo de conceptos, cómo las analogías llevan a conceptos y qué hace útil a las matemáticas. Y la manera en que voy a presentar todo esto es con montones de ejemplos. Ok, Em, una motivación que tengo para hablar de esto es que cuando yo tenía más o menos la edad de ustedes, quizá un poco menos, leí esta novela de George Orwell, no sé si la conocen. em, y algo que me impactó en esa novela es que eh, allí borran palabras del diccionario. No, eh, tienen un lenguaje que en inglés se llama Newspeak. O sea, en la novela es una novela distópica donde hay un estado totalitario y Newspeak es este lenguaje. Y la idea de borrar palabras del diccionario es que es un lenguaje controlado donde limitan el vocabulario de tal manera que limitan la habilidad de pensar críticamente, ¿ok? La idea es del Estado totalitario, es limitar la habilidad de la persona para comunicar conceptos abstractos. Y yo creo, bueno, muy influido por un autor llamado Neil Postman, en que la educación se trata de lo inverso, de aumentar el vocabulario que uno tiene para pensar más abstractamente y bueno, poder pensar críticamente. Y bueno, el libro, un libro que me influyó muchísimo en este tema, de Neil Postman, que lo acabo de mencionar, es este, y uso una cita de él. Él dice, una metáfora no es un adorno. Yo pensaba al terminar la secundaria que metáforas era algo que se usaba en poesía nomás, pero él comenta que se usan en las ciencias, que cualquier persona que quiera decir algo acerca del mundo usa metáforas que son parecidas a las analogías. Ok, aquí tampoco voy a entrar en detalles cuál es la diferencia entre metáfora y analogía. Ok, entonces él da ejemplos, por ejemplo, ¿es la luz una onda o una partícula? ¿Son las moléculas bolas de billar o campos de fuerza? Bueno, da muchos más ejemplos, ¿ok? Entonces, eh, mi motivación tiene que ver con algo que creo que era mi abuela que me decía que las materias más importantes en secundaria, bueno, en primaria y secundaria eran matemáticas y lenguaje. ¿Y, y por qué? Y, la manera en que yo lo pienso actualmente es que las matemáticas y el lenguaje nos permiten percibir, pensar y actuar de manera diferente. Y algo muy importante en las matemáticas, que creo que es el mensaje de este libro que les regalé, es que las simetrías son muy importantes en matemáticas. Ahora, en este libro, que lo leí este año, me enteré y me sorprendió mucho, porque el libro es, casi podría decir, la historia de teoría de grupos, empezando con las motivaciones de resolución de ecuaciones algebraicas. Entonces tiene mucho de eso. Pero luego, hacia el final del libro, habla cómo los físicos teóricos han aplicado la teoría de grupos en la física de partículas. Y eso a mí me sorprendió, no sabía eh, de ello. Y un libro que estoy leyendo actualmente, que lo recomiendo, que es más acerca de la física de partículas, es este, ¿ok? Y aquí el mensaje es que las simetrías son muy importantes en física de partículas. Algunas cosas que el libro de Ian Stewart menciona desde un punto de vista matemático, aquí este es más de historia de física, ¿ok? Si les interesa el tema, lo recomiendo. Ahora, bueno, eso es en cuanto a simetrías. El, la analogía que yo quiero hacer es que, así como las simetrías son muy importantes en matemáticas y en física, las analogías son muy importantes en el lenguaje. Y, y ese es el mensaje de este libro, que tiene como subtítulo las analogías como el combustible y el fuego del pensamiento, ¿ok? Entonces,
les voy a dar ejemplos de ambos. O sea, creo que tanto las simetrías y la analogía son órganos de percepción. Entonces, bueno, vamos a hablar de simetrías. Y lo voy a hacer de una manera muy sencillita, no voy a entrar en cosas complicadas, para eso está el libro que les regalé. Voy a empezar con un juego, en Venezuela lo llaman La Vieja. Entonces les pregunto, ¿cuántas posibles primeras jugadas hay? 9. 9. ¿Quién dijo 9? ¿Luis o Juan? ¿Ah? Yo. Luis. Juan. Juan, ok. Luis, ¿qué opinas? ¿Cuántas primeras jugadas hay? Sí, son ¿Ah? 9. 9. Son Ok. 9, son 9. Eh, bueno, cuando yo estaba en primaria, eh, eh, se me ocurrió que realmente, si en términos de ganar, ok, o sea, lo que uno quiere buscar es una estrategia para ganar, ¿no? Alguien una vez me dijo 18, porque dijo, bueno, depende si empiezas con X o con círculo. Eh, eh, pero en realidad eso no es relevante, ¿no? Para si quieres ganar o no, o sea, no importa el símbolo que uses. Pero análogamente, no importa, o sea, si juegas en la esquina, realmente no importa cuál esquina usas, porque puedes rotar el tablero, bueno, digamos, o el papel, el paso de papel en que lo estás jugando, y con rotando el papel, o sea, si jugas en esta esquina da lo mismo que si hubiera jugado en esta o en esta. Todas las esquinas son lo mismo, por, usando simetría rotacional. Y todas, bueno, la del centro es una sola, y todas estas casillas que no son ni esquina ni centro, no sé cómo llamarlas, también son lo mismo por simetría rotacional. Aristas. Entonces, vale, llamemos la arista. Entonces, o juegas en la esquina, o juegas en la arista, o juegas en el centro. Entonces, si tomas en cuenta simetría rotacional, solamente hay tres posibles jugadas iniciales. ¿Está claro? Sí, 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 está claro. Sí, está claro. Claro. Ahora, si jugamos en la esquina, ¿qué puede hacer nuestro oponente? ¿Cuántas opciones tiene? Tienes 5, ¿no? Ajá, claro. A ver, di por qué. Bueno, porque como ya está jugado en una esquina, los ejes de simetría que se pueden usar son los que mantienen a esa X en ese mismo lugar, ¿no? Entonces, si uno elige jugar en una esquina que no es la opuesta a la donde está la X, si tú Es eliges la esta esquina opuesta, sí, sí, o si esta. eliges en no, si eliges en la esquina de la arriba a la derecha, es Sí, lo mismo que si elegirías en la esquina de abajo a la izquierda. claro. Por Sí. eso. Y Por, lo por, mismo s- con, por simetría, ahora en este caso no sería rotacional, sería simetría especular. sí, exacto, Exacto. O sea, estás usando como eje de simetría esta línea la roja. diagonal. Ujú. Esta casilla da lo mismo que esta casilla, es lo que estabas diciendo. Y esta lo mismo que esta, y esta lo mismo que esta, y bueno, entonces sí, de acuerdo. Entonces, usando simetría especular, solamente hay 5. Y bueno, aquí, Luis, ¿cuántas posibles segundas jugadas hay? Estás en mute, Luis. De repente no te has dado cuenta. O sea, no te podemos escuchar. Bueno, no sé, tampoco lo quería poner. Eh, o sea, aquí el eje de simetría es vertical, Sí, también deberían de ser 5. y entonces también hay 5 opciones. ¿Ok? Luis, ¿lo ves? Sí, 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 sí. Bien. O sea, esta casilla es lo mismo que esta. Sí. O sea, es lo mismo para... Esta es que esta, y esta que esta, y bueno. Entonces son solamente 5 opciones, ¿no? No son 7. claro. Y bueno, y luego aquí, ¿cuántas opciones hay? Hay dos. O esquina o arista.
Ujú. Entonces el árbol, después de 2 jugadas, o sea, tú hubieras, o sea, la manera ingenua de pensarlo es 9 opciones al principio y luego 8, 9 por 8, eh, 72. Pero en lugar de 72, son solo 12. Luis, perdón, ¿ibas a decir algo? No iba a decir nada. Ok, entonces, bueno, lo que a mí me pasó fue que me di cuenta de esto. Bueno, también me di cuenta que esta jugada no es muy buena porque casi no amenaza sobre. Entonces, en realidad, yo empezaba con entonces me quedan solo 7 casos por analizar. Entonces, bueno, conseguí analizar todos los casos y, y reté a mis 63 compañeros del salón para match y bueno, estaba muy contento de que había encontrado cómo no perder. Pero bueno, este es un ejemplo en que yo digo, si no usas simetría, piensas que hay 72 opciones, pero si usas simetría, te das cuenta que son muchos menos casos y puedes, o sea, es algo mucho más manejable, ¿no? Ahora, hay otro juego en el que muy poca gente se da cuenta que hay simetrías, que es en el ajedrez. Aquí les voy a contar que mi preferencia es jugar con negras, porque hay una defensa que me he aprendido, que conozco, que la he jugado muchísimo, que se llama la defensa siciliana, ¿ok? Bueno, si juegan ajedrez, bueno, los que juegan un poco de ajedrez suelen Sí, sí, sí. conocerla, ¿ok? Pero ahora les voy a revelar algo que normalmente yo no cuento. Les voy a revelar mi arma secreta cuando juego con blancas, que es algo que en mi época, cuando yo estaba en secundaria, salió un libro en Caracas, eh, se llama La Apertura Venezolana, ¿ok? Eh, que es jugar de 3. Bueno, en la terminología antigua era peón 3 ama. Y la idea es la siguiente. Bueno, hay muchos jugadores a los que les gusta jugar E4 si tienen blancas. O sea, creo que son la mayoría. Bueno, no sé si eso ha cambiado, pero hay muchísimos jugadores que les gusta jugar eso. Y si no conocen esto, su intuición es hacer eso. Y si me hacen eso, yo estoy muy feliz porque yo contesto esto. Y entonces, esto yo digo es una defensa siciliana. Y ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, fíjense. Aquí en la derecha está la defensa siciliana tradicional. Y aquí está lo que digo, la apertura venezolana seguida por esto. Y si usamos como eje de simetría especular la línea roja, se dan cuenta que es lo mismo, excepto que ahora con blancas yo tengo una jugada adicional. Ahora, la ventaja de jugar de esta manera con blancas, y si llegas a conseguir esta posición, no es solamente que tienes una defensa siciliana con una jugada extra, sino hay algo psicológico que es cómico. A mí me puede haber pasado en partidas por internet, partidas muy rápidas de 5 minutos cada jugador, que de repente juego con negras y juego con alguien desconocido y me hace E4, hago mi siciliana y me destroza totalmente. O sea, de repente es un jugador que sabe muy bien cómo atacar a la siciliana y pierdo. Y entonces me ha pasado más de una vez que entonces yo le pido la revancha y en la revancha me tocan blancas y entonces yo juego esto. Y es un jugador que de repente sabe algo de ajedrez, pero no sabe mucho, o al menos no sabe sobre esto. Y cuando le hago esto, es increíble. El mismo jugador que sabe atacar la defensa siciliana muy bien con blancas, cuando está jugando con negras en esta posición, no se da cuenta, no sabe de la simetría y no sabe qué cosas, qué apertura está jugando, contra qué defensa está jugando. Así que lo que ocurre es que entonces ese mismo jugador es como que se hubiera olvidado totalmente de todo su conocimiento de cómo atacar una defensa siciliana. Y tiene que pensar todo como de cero, lo cual es una gran ventaja en una partida rápida de pocos minutos. Y me parece, o sea, a mí me parece cómico. O sea, si a esa persona yo le llegara a explicar eh, eh, esta simetría, sabría jugar muy bien contra esto, pero no la ve, no lo ve.
Este es para mí un ejemplo buenísimo de cómo una simetría es un órgano de percepción. O sea, si la persona no conoce la simetría, porque mucha gente piensa, el ajedrez no es simétrico porque tienes aquí el rey y la dama, ¿ok? Y piensan, no es simétrico. Pero es que la simetría en este caso, aparte de hacer la imagen especular, tienes que intercambiar los colores, o sea, convertir lo que es blanco en negro y lo que es negro en blanco. Y esa es la parte que hace que muchos aficionados no se enteren. Por supuesto, los que son buenos jugadores, o sea, realmente buenos, saben esto y no hay ninguna sorpresa. Pero, ¿me entienden? O sea, ¿ven la simetría a la que me refiero? Bueno, creo Sí, sí, que sí, sí que se en ve. este caso se ve mejor, ¿no? Pero es comiquísimo. O sea, cómo el mismo jugador puede jugar muy bien o puede jugar relativamente mal porque ve una simetría o no la ve. ¿Ok? En fin, entonces, bueno, este es para mí un ejemplo de que la simetría nos permite percibir como iguales cosas que otros consideran diferentes. ¿Ok? Y el libro que les regalé, el de Ian Stewart, trata de el surgimiento del álgebra abstracta y la simetría en partículas. Bueno, perdón, iba a poner una cita al libro, al final no la puse. ¿Ok? Bueno, no voy a hablar más de simetrías porque realmente les regalé el libro y el libro aquí habla muy bien de por qué la simetría es tan importante en matemáticas. ¿Ok? Solo les quería dar un par de ejemplos porque quiero hacer la analogía con las analogías. ¿Ok? Ahora les voy a hablar más sobre analogías. Y cuando yo estaba en secundaria, en mi limitada experiencia, yo veía que los que eran buenos académicamente, los estudiantes buenos académicamente, no eran tan buenos en los deportes y viceversa. Y yo pensaba que había como esta línea recta, ¿ok? Y algo que me pasó cuando fui a la Olimpiada Internacional de Matemáticas, eh, una anécdota, es que en la entrega de premios, estoy hablando de 1981, bueno, todo el mundo fue vestido formal, o sea, la gran mayoría fueron formal, con corbata, traje, pero hubo un chico que fue a recibir su premio no solo había sacado oro, había sacado 42 puntos, ¿no? La puntuación perfecta. Pero él llegó, era un yugoslavo, llegó con ropa de básquetbol y absolutamente sudado, había jugado, estaba jugando, no sé, horas básquetbol y inmediatamente de la cancha de básquetbol fue con su pelota de básquetbol bajo el brazo a recibir su premio, su medalla de oro. Y, yo decía, wow, o sea, si yo lo veo por la calle, a él nunca hubiera pensado que era un estudiante capaz de sacar puntuación perfecta en la IMO. Y bueno, ahí me di cuenta, bueno, eso y bueno, experiencias de ese tipo fueron las que me llevaron a pensar que la cosa no era de una sola dimensión, sino que hay dos dimensiones y que hay una relación así. Bueno, esto se llama correlación. Y bueno, y entonces que este chico estaba acá, ¿no? Era muy bueno en los deportes y en los estudios. Y, y entonces lo que me di cuenta es que muchas veces cosas que uno o pensaba que eran así, bueno, se le pueden llamar falsas dicotomías o falsos dilemas también. O sea, que, no es una relación causa-efecto, es una correlación. O sea, hay varias maneras de expresar esto, ¿ok? Eh, pero bueno, ¿me entienden? ¿Está claro el gráfico? ¿Está clara la idea? Sí, está claro. Sí, está Ya, clara la idea. ya, bueno. Entonces, bueno, aquí estoy yo en la entrega de premios de la Olimpiada Matemática Venezolana. Y algo que les quería comentar es que, bueno, me regalaron esta enciclopedia. Bueno, ahí también pueden ver, yo estaba con la época de la música disco y en el colegio había tribus, los que les gustaba la salsa y los que les gustaba la música disco. Y bueno, yo siendo uno de los disc jockeys de las fiestas del colegio, del liceo, tenía que gustar los dos. Y bueno, hay muchas áreas en las que la gente tiene estas falsas dicotomías y en realidad yo pienso que pudieran ser, a la gente le pueden gustar las dos cosas, ¿ok? Y eh, bueno, de cada una de estas dos cosas podría hablar horas, pero hay muchas veces que la idea se mete, la gente tiene ideas en la cabeza, falsas dicotomías, y muchas veces son cosas en dos dimensiones, no en una dimensión. ¿Ok? Ahora, en cuanto a analogías,
hay algo, una analogía muy sencilla que quiero comentar. Em, este es un libro sobre la historia de Wall Street en los años 80, eh, de un banco de inversiones en particular, Salomon Brothers. Bueno, una anécdota, en ese libro que se llama El póker del mentiroso, se llama así porque varios que trabajaban en Salomon Brothers jugaban ese juego, y ese juego es básicamente el Perú, ¿ok? Que ustedes lo aprendieron, y bueno, yo tuve la suerte después en los 90 de trabajar con algunos de los que salen en el libro, y el Perú, me dijeron, el Perú es mejor que el póker del mentiroso. Pero bueno, el póker del mentiroso es, en cierto modo, la historia de la llegada de los quants a Wall Street. Quants se le dice a físicos, matemáticos, a gente que había estudiado ciencia, ingeniería y podía usar mucho análisis matemático, análisis, o sea, estadístico. Y ellos llegaron a Wall Street en los años 80, ¿ok? Ahora, la analogía es que Michael Lewis, que publicó este libro a finales de los 80, como 15 años después o algo así, él publicó este otro libro, no sé si han oído hablar de él, Moneyball, que después se convirtió en una película con Brad Pitt y no me acuerdo del otro, un comediante. ¿Han oído hablar de esta película, Moneyball? Sí, sí, sí. Bueno, Sí. el argumento, o sea, la historia, Moneyball es la historia de la llegada de los quants al béisbol. Así como este es Liar's Poker, es la historia de la llegada de los quants a Wall Street, esta es la historia de la llegada de los quants al béisbol. Y Michael Lewis hizo esa analogía y bueno, pudo hacer otro libro sobre el tema. ¿Ok? Bueno, esa es una analogía sencillita, pero eh, que es más o menos lo que la gente entiende por analogía, pero quiero mostrarles cómo las analogías llevan a conceptos, pero bueno, vamos a hablar un poquito de conceptos sobre la importancia de ellos, ¿ok? A mí me parece que un concepto te puede hacer actuar de una manera diferente. Uno de los conceptos, o sea, por ejemplo, cuando a mí se me aclaró la diferencia entre urgente e importante, eh, me, me hizo hacer prioridades en mis cosas de manera diferente. La primera vez que oí, creo, la diferencia entre urgente e importante fue en Mafalda, eh, que no sé si la conocen, si no la conocen, la recomiendo ampliamente, o sea, es un clásico. eh, Bueno, la diferencia entre urgente e importante, después me enteré que, al menos en Estados Unidos, la llaman, hay una matriz de Eisenhower. Eisenhower era un presidente de Estados Unidos que creo que antes presidente fue general en la Segunda Guerra Mundial o algo así. Bueno, y entonces él decía, bueno, la idea es que lo urgente son cosas que tienes que hacer ahora, no puedes postergar, qué sé yo. Por ejemplo, si tienes muchas ganas de ir al baño, ¿ok? Ahora, importante es algo que pudieras postergar, pero sería bueno hacer, ¿ok? Que de repente es algo que es bueno más a largo plazo. O sea, por ejemplo, para mí, darles una charla a ustedes es importante, pero no es urgente. O sea, es algo que si ustedes me decían que no lo podíamos hacer esta semana y lo hacemos la semana que viene, no, no hay prisa. ¿Ok? Pero para mí es importante hacerlo. Entonces, bueno, lo que aquí dice, si es importante, urgente, bueno, trata de hacerlo inmediatamente, ¿no? Pero, y si no es importante y es urgente, bueno, y puedes delegarlo, lo delegas. Y si no es ni importante ni urgente, bueno, casi que olvídate de eso. Pero creo que la casilla más interesante es importante y no urgente, ¿no? Que, son cosas que es bueno programar, pero bueno, no, no tienes que hacerlas inmediatamente. Bueno, en fin, esto es un ejemplo para mí de cómo aclarar un concepto te pueda llevar a actuar de maneras diferentes. Ok, ahora, lo más importante que quiero mostrar es cómo las analogías pueden llevar a conceptos. Y aquí voy a hablar del libro que mostré hace un rato, o sea, sacar ejemplos de allí. Ellos, Hofstadter y Sander, los autores de este libro, dicen, las analogías repetidas expanden y crean conceptos, ¿ok? Y ahora voy a usar un ejemplo de una charla de Douglas Hofstadter, que por cierto es el autor de un libro famoso, Get the Leisure Back. Em, bueno, Douglas Hofstadter tiene esta charla en YouTube muy buena. En ella él muestra estas dos fotos y
y son el mismo árbol, pero ¿qué piensan que son las manchas negras de abajo? La sombra. Ajá, la parte de arriba es la sombra, de acuerdo. Pero la parte en la foto de abajo, la mancha negra no es la sombra, porque era un día nublado. De hecho, o sea, la de arriba es en verano y la de abajo es en invierno. Y no solo era nublado, sino que había nevado. Y la mancha negra abajo es la parte donde no cayó nieve. O sea, toda la parte blanca alrededor es porque está cubierta de nieve. Pero en esa parte no había llegado nieve. ¿Ok? Pero parece una sombra. Ahora, otro ejemplo que él da es que él estaba, no sé, visitando Italia y alguien comentó que se iba a mudar al norte de Noruega y él dijo, ah, de repente, o sea, eso debe ser muy frío, ¿no? El norte de Noruega. Y le explicaron que el norte de Noruega es menos frío que el sur de Noruega. Y la explicación de por qué es esta. Hay una corriente de agua eh, caliente que se llama la corriente del Golfo, que está representada aquí con eh, eh, color rojo. Es una corriente que viene como del Caribe hacia el norte de Europa. Y esa corriente hace que, por ejemplo, la temperatura en Gran Bretaña y en Irlanda mm, mm, es más temperada, no es tan fría como en Canadá, a pesar de que si en un mapa ustedes miran, eh, la, siempre me olvido cuál es latitud y cuál es longitud. Creo que latitud es así, ¿no? O sea, Gran Bretaña está tan al norte como Canadá y Canadá es mucho más frío. Y el motivo es esta corriente, la corriente del Golfo. Ok, pero el punto es que en Noruega, que está acá, al norte de Noruega llega es la parte de la corriente del Golfo. Al sur no llega, está en las rayas azules indican mar frío. No llega porque en cierto modo el sur de Noruega está a la sombra de Gran Bretaña, en la sombra de la corriente del Golfo. Entonces lo que dice Douglas Hofstadter, explica él, es fíjate, tenemos el concepto de sombra, hacemos una analogía con lo que pasó aquí con la nieve, una analogía con lo que pasa con la corriente del Golfo, y podríamos generalizar el concepto de sombra. O sea, la sombra usual es la sombra de los rayos solares, ¿no? Pero hay la sombra de la nieve y la sombra del corriente del Golfo. Y uno pudiera tener como un concepto más general de sombra que incluya a todos estos como casos particulares. ¿Ok? Y este es un ejemplo de cómo las analogías expanden y generalizan conceptos. ¿Ok? Él habla, bueno, no sé cómo traducirlo al castellano, pero él habla del concepto de chunking, como conceptos primordiales se pueden interrelacionar y pueden crear una unidad conceptual más grande. Bueno, el ejemplo que he dado es de hacer analogías y crear conceptos más generales, o sea, más grandes. Y entonces él dice, bueno, la mágica especial de la mente humana es que podemos hacer esta operación de chunking sin fin. O sea, empezamos con ejemplos muy pequeños. Bueno, les voy a hablar, o sea, empezamos con percepciones y creamos conceptos a partir de allí. Y a partir de conceptos podemos ir a conceptos más abstractos. Cuando digo percepciones, por ejemplo, me refiero a que cuando somos muy pequeños, vemos esos animales o vemos dibujos de ellos y en nuestra mente creamos el concepto de perro, ¿no? De alguna manera. Y luego más adelante eh, vemos, o sea, creamos el concepto de número. Eso es un paso a la abstracción. O sea, este quizá el paso, un paso clarísimo a algo abstracto porque nosotros podemos ver tres perros caminando por la calle o podemos tocar tres manzanas, pero jamás podremos tocar el número 3 o ver al número 3 caminando por la calle. ¿Ok? O sea, el 3 es un concepto abstracto, el concepto de número. Y bueno, y por supuesto, en número en general, ¿no? Estoy hablando del número 3 como un caso particular. Pero luego, más adelante, cuando empezamos a aprender algo de álgebra, en lugar de sumar números, usamos letras. Y entonces, por ejemplo, la propiedad conmutativa la expresamos así.
Y esto es más abstracto que todo esto, ¿ok? Y bueno, luego, en lugar de sumar horas o sumar estaciones, bueno, ustedes han aprendido en su entrenamiento a la Olimpiada aritmética modular, y esto es más abstracto que sumar horas, ¿no? ¿Me entienden, no? O sumar pares impares, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, de repente alguien que no conoce aritmética modular no se da cuenta que sumar pares impares o multiplicar pares impares eh, está relacionado con la idea de sumar horas, ¿no? O sea, que si yo es las 8 de la mañana, les digo qué hora va a ser dentro de 6 horas y me dicen en las 4, bueno, es una suma módulo 12. De repente parecen dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra, pero las podemos relacionar con el concepto más general de aritmética modular, ¿no? Entonces, bueno, las analogías, los conceptos, las matemáticas nos permiten considerar similares, iguales cosas que comúnmente son consideradas diferentes, ¿ok? Ahora, ¿qué hace útil a las matemáticas? A ver, a ver, aquí por hacerlo un poquito más interactivo, ¿qué? ¿Algunas han pensado qué es lo que hace útiles a las matemáticas? Bueno, yo por lo menos opino que las matemáticas, al ser una ciencia muy abstracta, yo veo que hace que las cosas sean más generales, ¿no? Al ser más abstracta, em, se puede aplicar a una muy gran cantidad de casos. Y por eso es que se puede llegar a decir de que está en todas partes, porque en sí el concepto de tipo de la aritmética y del álgebra es algo que obviamente no es algo que podemos percibir, no es algo que podemos ver por la calle, no es algo que podemos tocar, no es algo que podemos sentir, pero el conjunto de todas esas acciones y de la creación de todos esos conceptos y de que todas esas analogías se junten para crear la abstracción que se vuelven las matemáticas, yo opino que hacen que las matemáticas tengan una utilidad muy amplia y que se puedan llevar a cabo en infinitos casos, como para lo que son Bien, las estaciones, como para lo que son la suma de horas, como para lo que puede ser construir una casa, como para lo que puede ser buscar el camino desde Inglaterra hasta, no sé, hasta España, el camino más corto, no sé, de acuerdo, de pero acuerdo. Sí, sí, ya, básicamente, ya te entiendo. Estás diciendo las abstracciones. O sea, el hecho de que es una ciencia tan abstracta permite que se aplique en muchos campos. De acuerdo, de acuerdo. De hecho, creo que es la respuesta más usual. Bueno, eh, los modelos matemáticos se pueden... Hay modelos matemáticos que aparecieron en algunas ciencias y después se aplican a otras ciencias, ¿ok? Y aquí les voy a dar un ejemplo eh, específico, ¿ok? Eh, Hay una cosa que se llama la ecuación de difusión. Voy a ir a la web para mostrarles. Oh, no. Oh, no, me ha fallado. Qué pena. Eso funcionaba muy bien hasta hace poco. Ok, creo que lo puedo explicar, intentar explicar aquí. Fíjense, eh, imagínense que hay un cable de metal, ¿no? O sea, tiene todo la misma temperatura, ¿ok? Entonces, en este gráfico de dos dimensiones, el eje X representa ese cable. Imagínense que lo tocan por el centro con algo muy caliente, que entonces va a hacer que el eje Y aquí representa el calor. Entonces, eso va a hacer que se caliente mucho la parte del centro del cable
Y a medida que pasa el tiempo, esa, ese calor se va a propagar, o sea, se va a dispersar en el cable, ¿ok? Y bueno, el gráfico de la derecha muestra, tiene otro eje, que es el tiempo, el eje verde, digamos. Entonces, en el momento cero en que uno lo tocó, bueno, que de hecho el centro estaría muy caliente y los extremos estarían fríos, o sea, en la temperatura inicial, y a medida que pasa el tiempo, el calor se propagaría, ¿no? O, o se difunde. Bueno, en inglés se llama la diffusion equation y creo que en castellano eh, se llama eh, Se transmite. la ecuación de difusión, ¿ok? Bueno, o sea, hay una ecuación diferencial que muestra eso, o sea, cómo se propaga el calor a medida que el tiempo pasa, ¿ok? Pero yo no les quiero mostrar no, no, la ecuación y tal, pero ¿me entienden la idea? O sea, bueno, es una lástima que, o sea, si funcionara algo de GeoGebra, podría darle play y pudieran ver esto a medida que pasa el tiempo bajaría y sería como estas curvas que aparecen aquí verdes, ¿ok? Estas curvas de aquí. Pero creo que el gráfico este en 3 dimensiones muestra cómo a medida que pasa el tiempo, esta curva que es tan puntiaguda al principio se va bajando y el calor va llegando se va difundiendo, ¿no? Y llegando a los extremos. ¿Está claro? Sí, está Sí, claro. está claro. Ok. Entonces, bueno, esto existía, no sé, no me acuerdo, siglo XIX. Bueno, de repente Marco sabe mejor que yo. Siglo XVIII, no sé. Pero a unos señores, esto en el siglo XX, se le ocurrió ese modelo matemático, aplicarlo a una cosa totalmente diferente. En este caso, el, el eje X representa el precio de una acción, o sea, de una acción, estoy hablando de finanzas, de la acción de una compañía que cotiza en bolsa. O sea, por ejemplo, digamos, ¿qué compañía se les ocurre? O sea, cualquiera. Ah, Samsung o Samsung, ok, vamos a decir. Entonces ahora el eje X representa los posibles precios de Samsung. Y digamos que el centro, en lugar de cero, es el precio al que Samsung cerró el viernes. ¿Ok? Ahora el eje Y representa la probabilidad de ese precio. Entonces, en ese momento, como estamos en el fin de semana, la probabilidad de ese precio es 1, la probabilidad del precio al que cerró. Supongamos que cerró a 100. ¿Ok? Y entonces, con probabilidad 1 sabemos que el precio de cierre es 100 y todos los demás precios tienen probabilidad 0. Mañana, o bueno, de repente esta noche, como están en Corea, creo que o no sé, Samsung es de Corea, de Japón, no estoy seguro. es de Eh, Corea, sí. Cuando abran la bolsa en Corea, eh, bueno, el precio cambiará, pero el modelo matemático es que, y eso lo podríamos aplicar ahora, o sea que a medida que el tiempo pase, las probabilidades se van a propagar. O sea, qué sé yo, supongan que estas unidades son horas, que 4 horas después de que abrió el mercado, de repente, y supongamos que esto era 100, esto era 101, 102 y aquí 99, 98, ¿ok? Que entonces ahora el precio más probable, o sea, la media de la distribución de probabilidades es 100, pero ahora las probabilidades se han dispersado, o sea, se han propagado, ¿ok? Y bueno, ellos usaron eh, modelos de ese tipo aplicados o sea, a finanzas, ¿no? Matemáticas financieras. Y tuvieron éxito. Eh, eh, y bueno, ese es un caso para mí clásico de un modelo matemático que se desarrolló en física, luego se le encontró aplicación en finanzas. ¿Ok? Y es haciendo como una analogía entre el calor y las probabilidades. O sea, ven cómo es un campo totalmente diferente, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero como un modelo matemático viajó
de un sitio al otro. Bueno, también que, bueno, de hecho, los señores a las que se le ocurrió esto, les dieron el Premio Nobel de Economía eh, porque usaron esto para valorar algo que se llaman opciones financieras. Bueno, en fin, no viene al caso. Pero este es un ejemplo que les quería dar de cómo un modelo matemático viaja de un área a otra. Ahora, hay otros casos en que la gente usa abstracciones, pero que creo que no son necesariamente útiles. Este cantante que era famoso en los años 80, 90, probablemente ustedes son muy jóvenes para conocerlo, Prince, eh, él se cambió de nombre, legalmente cambió su nombre a este símbolo abstracto. Y, y bueno, es una abstracción, pero no es necesariamente útil, ¿no? Eh, en mi opinión, algo que hace sumamente útil a las matemáticas es que nosotros tomamos datos del mundo real, lo llevamos a un mundo matemático, y en el mundo matemático realizamos operaciones abstractas, cuyos resultados podemos llevar de vuelta al mundo real. Para mí el caso, o sea, un ejemplo súper sencillo es si quiero calcular el área de esta habitación, bueno, mido, el largo es 3 metros, el ancho es 5, 3 por 5, 15, entonces el área es 15 metros cuadrados. Bueno, ese 3 por 5 era una operación abstracta, ¿ok? Multiplicando dos números. Y, o sea, es tan sencillita porque es algo que aprendemos en primaria que ni siquiera nos detenemos a pensar de que estamos operando abstractamente, pero bueno, si ustedes van a estudiar matemáticas, física, cosas así, van a ver que las matemáticas están llenísimas de un montón de operaciones abstractas. ¿Ok? O sea, bueno, grupos, esto es de la teoría de grupos que menciona el libro de Ian Stewart, pero hay un montón de álgebra abstracta donde hay operaciones abstractas en las que se tienen ciertas propiedades, las operaciones, y se deducen, bueno, de ciertos axiomas de las propiedades se deducen cosas que, o teoremas, o sea, propiedades en distintas álgebras abstractas. Eh, Perdón, un momento, que creo que Marcela me ha escrito. No, intentó llamar. Bueno, no sé. Bueno, en fin, ya es tarde. Ok, ahora, no solamente en matemáticas hay operaciones abstractas. Les voy a hablar en otra área en las que hay operaciones abstractas. Por ejemplo, cuando ustedes mencionan cola, aquí me faltó traducirlo. Bueno, a la mayoría de las personas una cola es esto, pero en computación, o sea, en lo que llaman en inglés computer science, es esto, es una operación abstracta, o sea, donde los primeros que llegan son los primeros que salen y las operaciones abstractas se llaman en queue, o sea, llegar a la cola, y de queue salir de la cola. Y luego, si hablas de una pila, o en inglés un stack, la mayoría de la gente de repente se imagina eso, pero en computación es es una estructura de datos que es que el último que llega es el primero en salir, y las operaciones se llaman push, que es poner algo encima de la pila, y pop, sacar algo de la pila. Y esto, que suena como una tontería, push y pop, es algo muy útil. Por ejemplo, bueno, un ejemplo sin entrar en mucho detalle, para chequear si una fórmula está bien escrita, una fórmula en un programa, supongo que tiene una fórmula aritmética en un programa, en cualquier software, ¿no? Para chequear que los paréntesis están bien balanceados, se usa un stack, ¿ok? Y se va chequeando. Bueno, entonces en computación, lo que se llama un tipo de dato abstracto es algo en lo que se definen los comportamientos de las operaciones, pero no la implementación, ¿ok? Eh, entonces, para mí eso es algo súper útil, que hace que sea súper útil. Bueno, el mensaje de la charla es comentarles cómo las simetrías y las analogías son órganos de excepción, y que, bueno, para mí, ¿por qué son importantes las matemáticas y los lenguajes? Porque nos permiten percibir, pensar y actuar de manera diferente, ¿ok? Entonces, bueno, un mensaje es que para hacer lo opuesto a esto de que
quieren limitar, bueno, expandir el vocabulario de uno. Bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho popular science, lo que dicen, bueno, en castellano es divulgación científica, ¿no? Porque, bueno, uno va expandiendo las analogías, las metáforas que uno puede ser así. Y bueno, y esa es la charla, no me quiero pasar del tiempo. Eh, bueno, no había pensado conversar sobre, yo les planteé, recién llega Marcela. Bueno, Marcela llega justo para cuando voy a hablar de, yo les había puesto un problemita matemático. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Disculpen, de verdad que Marcela. no he podido conectar. Perdí la luz, aquí no había Ya. luz y perdí totalmente la Ok, conexión. qué pena, Marcela. Bueno, acabo de terminar la charla, pero justo voy a hablar sobre el problema que les planteé, que es el de las tres puertas. Bueno, hay un problema famoso Monty Hall, que yo no sé si lo conocen, pero bueno, no voy a ponerme a hablar de ese problema. Sí, Del sí, lo problema que conozco. les quiero hablar es de el de Ok. los dos jugadores, los dos Que la solución es concursantes. un medio, ¿correcto? No, no. Eh, eh, hay una estrategia que les permite tener dos tercios. Ok. Y no les voy a dar la solución hoy. Ahora les voy a dar una pista y la próxima semana les doy la solución. ¿Ok? Bueno, Marco, Marco, sí hemos hablado de este problema, ¿no? No creo que hemos hablado, pero lo conozco Es- bien. Ah, ok, ok. bu- Al menos cuando estábamos en la IMO, usted nos dio el problema. Sí, Yo sí, recuerdo sí. que Sí, sí, sí. Entonces, bueno, solo para los que nos oigan en YouTube. O sea, hay tres puertas, detrás de una puerta hay un coche, detrás de otra hay las llaves en coche y de otra hay una cabra. Y bueno, se ponen aleatoriamente allí. Y hay dos concursantes que tienen que ponerse de acuerdo en la estrategia. Lo que van a hacer cada concursante es cada uno entrará primero y abrirá dos puertas y luego las cerrará. Y luego A sale sin comunicarse con B y luego B entra y abre dos puertas. Y si A abre la puerta con el coche y B abre la puerta con las llaves, se gana en el coche. En todos los, no importan las otras puertas que abran, ¿ok? Y si A no abre la puerta con el coche o B no abre la puerta con las llaves, entonces no ganaron nada. Entonces, bueno, una pista que les di fue que en lugar de pensar en coche, llaves y cabra, que los codificaran como uno, 2 y 3. Y que llamaran a las puertas uno, 2 y 3. Entonces, bueno, si hacen eso, o sea, ¿cuántas posibilidades hay para o sea, las las tres cosas o los tres números? O sea, bueno, si digo el coche es número uno y las llaves número dos, entonces A tiene que abrir la puerta con el número uno y B la puerta con el número dos. Pero ¿cuántas posibilidades hay? O sea, eh, eh, ¿de cuántas maneras los que organizan el concurso pueden poner las cosas detrás de las puertas o, bueno, los números? De 6 formas diferentes. Claro, ¿por qué? Porque para la primera puerta se podría poner el Ya, 1, el 2 bueno, o el o sea, 3. son las permutaciones, ¿no? Bueno, sí, exacto, las permutaciones. Ok. Y la manera típica de pensar en las permutaciones es pensar en las maneras de ordenar los tres números, ¿no? Que aquí están las 6 maneras. ¿Ok? Pero ahora la pista que les voy a dar es, hay otra manera de pensar en las permutaciones, que es como funciones. O sea, ustedes pueden pensar, y aquí esto era algo que estaba preparando antes del comienzo de la clase. Perdón, aquí tengo un error. Eh, bueno, de hecho, saben que eh, voy a poner aquí. O sea, pueden pensar que la primera, que es poner uno 2 3 es la función que lleva al uno al uno, el 2 al 2 y el 3 al 3. Luego, la segunda, que es uno 3 2 es como que el uno, la función va del uno al uno, el 2 al 3 y el 3 al 2. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, podrán pensar que hay 6 funciones biyectivas del conjunto uno 2 3 al conjunto uno 2 3. ¿Me explico?
Sí, sí, sí. Y de hecho aquí no escribí, bueno, o sea, no terminé de escribir las 6 funciones. Tendría que ser, esta es la que los intercambia. Bueno, este sería, si el 1 va al 2, la otra opción que puede pasar es esto, ¿no? Ok, o sea, si el 1 se queda en el 1, entonces, si el 1 va al 1, los otros dos tienen esas opciones, y si el 1 va al 2, estas son las dos opciones, y bueno, supongo que el 1 va al 3, entonces hay la opción de que el 2 al 1 y el 3 al 2, o el 1 al 3, y entonces que el 2 se quede en su sitio. Sí, así, ¿no? Esas son las 6 funciones. Pero bueno, la pista extra es pensar en ciclos. Esta notación significa el 1 se quedó en su sitio, el 2 en su sitio, el 3 en su sitio. Luego, esto diría, el 1 se quedó en su sitio y el 2 se fue al 3. Ajá. El 2 se fue al 3 y el 3 al 2. Y aquí sería, ¿cómo sería? El 2 y el 1 se intercambiaron y el 3 se quedó en su sitio. Aquí sería esto es más complicado. El 1 fue al 2, el 2 al 3 y el 3 al 1. Y esta sería, el 1 fue al 3, el 3 al 2 y el 2 al 1. Y finalmente, bueno, esta sería, el 1 fue al 3, el 3 al 1 y el 2 se quedó en su sitio. ¿Entienden la notación? O sea, el, el 1 va al 2, el 2 va al 1 y el 3 se queda en su sitio. Aquí cada uno se quedó en su sitio. O sea, aquí hay un ciclo entre 1 y 2, ¿no? El 1 va al 2, el 2 va al 1. Aquí el ciclo es con 2 y 3 y el 1 se queda en su sitio. Aquí el 1 va al 2, el 2 al 3 y el 3 al 1. Aquí el 1 al 3, el 3 al 2 y el 2 al 1. Aquí el 1 y el 3 se intercambiaron. O sea, el 1 va al 3, el 3 al 1 y el 2 se quedó en su sitio. ¿Entienden la notación? Sí, se entiende. Sí, sí, sí. Sí, sí, queda Ok, claro. ok, esa es mi pista. Ya está. No les digo nada más. Bueno, perdón, creo que algunos de ustedes les mencioné que, claro, lo que ustedes me estaban diciendo antes es, creo, hay dos opciones. Que el primer jugador abra la puerta 1 y 2, o sea, que los dos jugadores abran las mismas puertas. Y bueno, por simetría, sin pérdida de generalidad, podríamos decir que ambos abren las puertas 1 y 2. Y entonces cuando calculan la probabilidad de eso, les da un tercio. Y la otra estrategia que decían, bueno, es que traten de abrir puertas diferentes y sin pérdida de generalidad pudieran decir que el primer jugador abre 1 y 2 y el segundo 2 y 3. Y cuando calculan la probabilidad de eso, les da un medio. Pero cuando dicen eso, hay una suposición escondida. ¿Cómo dicen? Una suposición oculta. ¿Ok? A- 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 esas no son todas las estrategias. Y bueno, y tiene que ver con esto de los ciclos. Y ahí lo dejamos.